Hola, ¿cómo anda Rosa? ¿Qué tal? Buenas noches. Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes, bendiciones. ¿Qué dice? ¿De pelo suelto hoy? No lo escucho, yo tengo activado el audio, no lo escucha usted. No me escucha a Active su mí. audio. No. A ver si podemos. Tengo el auricular en una de esas. ¿Ahí me escucha? Ahora. Altavoz predeterminado, cambiado de altavoz. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora ya está. Bueno, vamos a levantar un poco el volumen. Lo bajé por el auricular. Ah, claro, sí, sí. Digo, de Y pelo yo suelto también hoy. Ah, sí. Sí, modo casa. Sí, más en casa. Bueno, ahí a ver. Más en casa. Griselda, Sí, Mario. sí. ¿Estuvieron el lunes, Griselda? No, ellos no. Buenas noches, Yo Griselda, leí, ¿cómo va? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. sí, Perfecto, bueno, estoy silenciando fuerte, notificaciones. fuerte Bueno, y claro. todavía no hace falta. No, silenciando el WhatsApp web, porque si Ah, no, claro, Sí, si no suena. entran los mensajitos. Yo también voy a hacer lo mismo. sí, bueno. ¿Dónde se silencia? ¿Cómo estás, Gris? Mirá, estoy saliendo de un ataque de tos, así que si por ahí ven que cierro la cámara es porque estoy tosiendo sin parar. Estoy tosiendo. ¿Sí? Ay, no, es fatal. Mario me preparó un tecito recién. A ver. Ahí está, ahí te veo. Bueno, ¿quién más? Bueno, Bueno, a ver y si muchos podemos hacer estuvieron el una... lunes, Roberto. Fuimos mucho el lunes, como 18, creo. Bueno, mira ella con su play atrás. Inestable. Pero, pero qué excelente. Qué bien. A Qué ver, nivel, quedó, ¡epa! Lo quería, ¿qué pasó? qué No, pero nivel. también Mario, y esta. Los queríamos sorprender, a ver cómo quedó. Bien, quedó lindo, quedó Qué bien. nivel. Los Muy animamos bien. a entren. Mm. Para el sábado. ¿Estamos? Listo ¿No para el viste? sábado. A los golpes aprendemos. Mm. ¿Cómo? Que a los golpes aprendemos, digo. ¿Es así? Sí, ni dudarlo. Todos, ¿eh? Ahí tengo un Mario, pedazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bendiciones. Mario? un pedazo de cuadro. Hola, hola, ¿cómo andan los profes? Bien, Muy bien. Feliz bien. día para usted también. Bueno, gracias. Para ustedes también, feliz día del maestro, del profesor, del que enseña. De todo. Hacemos lo que podemos, Mario. Bueno, Aprendemos. hace todo lo que puede, no está obligado a hacer más, porque ya hizo todo lo que puede. Sí, Exacto. Jorge, ¿cómo está? ¿qué Buenas tal? noches, Buenas noches. bendiciones. Jorge y Tere. Tere no Hola. está. ¿Me escuchan? A ver, Sí, Jorge, lo escuchamos bien. sí, bueno, estamos acá con mi señora está trabajando, pero bien. Bien, bueno. Vos me lo dices. Jorge, ¿no me han consultado nada sobre la segunda guía? ¿Todo bien con eso? ¿No han tenido ninguna duda? Estamos con el 1, estamos preparando, ¿sí? Con la primera Bien, semana. bien. Sí, estuve leyendo, analizando, bueno, no, lo venimos entendiendo bien, la verdad. Bien, bueno. No, Este, muchos me han escrito por privado y me extrañó. Está bien, ustedes han tenido exceso de clase, pero... no, lo que pasa es que a medida que va pasando las clases, vamos anotando nosotros, Bien. ¿sí? Entonces igual de todos modos, ¿cómo es? Como lo explicaba, creo que es
ponerse a leer y concentrarse en lo que uno está leyendo, porque a veces uno comete el error de leer y estar con la mente en otro lugar. En otro lado. Ujú. Entonces, no es fácil. Lo que hay que buscar es concentrarse en cada palabra, porque hay cosas que me quedaron grabadas que son buscar las definiciones, qué quiere decir una cosa, qué quiere decir con la otra, ¿sí? Ya eso lo enseñamos la primera vez, sí, sí. Sí, entonces, es importante eso, saber qué es lo La tenés que para hacer las estamos actividades. leyendo. O tenés las Con la cosas- palabra también nos pasa lo mismo muchas veces. Hacemos lo mismo con la palabra, muchas veces la leemos por encima, estamos con ella, pero nuestros pensamientos y nuestro espíritu está en otro lado. Claro. Y cuando ya estamos por ahí quizás obligados a hacer trabajos más específicos o contestar respuestas, recién ahí empezamos a indagar. Así que Así siempre que yo les decía desde la primera clase el hecho de poder internalizar todas las cosas, ¿no? Implica un trabajo de comprensión personal. Por eso también el tema de los cuestionarios, ¿no? Que se les dan cuestionarios para que, digamos, de alguna manera tengan que interpretar el texto, ver dónde está la respuesta y obligarlos un poco también a leer el contenido, ¿no? Después, bueno, subrayar, marcar, resaltar, hay programas, si no quieren bajar el texto e imprimirlo, lo pueden hacer con la misma compu, resaltan el texto, le cambian el color de letras, o sea, hay muchas técnicas de mnemotécnicas para poder internalizar el texto, ¿no? Que es importante que no entre por una oreja y salga por la otra. hay que usar, por ejemplo, los libros hoy que está tan fácil lo que es Google, buscar los sinónimos de cada palabra. Claro. ¿Sí? Y ayer tuvimos, no quiero ser muy largo, pero ayer tuvimos una reunión de Zoom de otra iglesia y estaba hablando el pastor y me llamaba la atención en el pasaje que empezaba con 3 accionar y empecé a buscar el principio, estaba en Primera de Pedro, de 5, entonces empecé a buscar y mientras hablaba iba buscando los sinónimos y a cuál iba aplicada esa palabra al texto. ¿Sí? Ah. Y lo empecé a notar y me llamó la atención y ¿y dónde estaba guardado esto? Que no lo sabía. ¿En qué cajoncito estaba? Es así. Sí, la palabra nos deslumbra cuando nosotros empezamos a indagar sobre todo el origen, la etimología, y eso que yo este año la verdad no trabajé con ustedes específicamente la etimología, ¿no? Pero es muy importante porque con la etimología nosotros nos volvemos al origen de lo que se ha querido decir. Esa es una de las razones porque es importante estudiar la historia, por el origen. Roberto, ¿quiere orar? Así empezamos. No creo que se sumen muchos, porque no muchos respondieron y, bueno, han tenido doble clase o triple de esta, así que... Hacemos la oración. Te hago una consulta. Sí. En la semana 2, sí. dice que habla de... yo no tengo en aquella computadora. A ver. Bueno, que habla de buscar los 10 puntos, enumerar los 10 puntos. ¿Es solo enumerarlos a los que están en negrita? A ver cómo dice. Ya lo explico en la clase, Gri. ¿Ustedes se van a desconectar en algún momento? No. Bueno, entonces porque los explico. Dale, durante la clase explico las actividades, así que... Bueno, vamos a dar la bienvenida también al hermano Vidal, hermano Vidal, que nos está visitando también. Él se prende cada vez que puede, le gusta seguir aprendiendo. Así es, en buena hora. Bienvenido, hermano. Siempre lo ha hecho en casi todas las capacitaciones, Vidal. Sí, Tomás el Estado realmente es digno de admiración. Ha hecho el curso varias veces. Ha hecho el curso, sí. Bueno, oramos entonces. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por este momento que tú has preparado, Señor, de antemano, estas buenas obras, este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, Señor, que tú has dispuesto para que tus hijos podamos crecer en esto que es la capellanía, pero también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Bendecimos, Señor, este momento y propiciamos, Señor, que toda la enseñanza será rica, será útil y será puesta por obra, Señor, por nuestros hermanos y por nuestra propia vida. Y así también, Señor, encomendamos a la vida de los hermanos que tal vez no se puedan conectar hoy no lo van a hacer porque ya tuvieron su capacitación. Pero bendecimos a todo el grupo, Señor, todo el equipo, y te damos gracias por este crecimiento que estamos teniendo todos, Señor, tanto los que aprenden como los que enseñamos, y también vamos aprendiendo y vamos capacitándonos a medida que avanza todo este curso, Señor. A ti sea la gloria, Padre, y te damos gracias por todas las cosas que hasta aquí nos has ayudado y por las que harás, porque grandes cosas harás. La gloria es para ti, Señor. Amén. Amén, papá. Bendícenos, Señor. Bueno, vamos a comenzar con esta clase de hoy, después vemos si se va sumando alguien más. ¿Tienen el material a mano? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la tapa? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué dice la tapa? No las actividades, ¿qué dice la tapa? Activen los micrófonos. Sí, ahora dice, bueno, historia cristiana, la segunda importancia de conocer la historia de la iglesia y la propia historia de vida. ¿Eso? Ese es el programa, pero la tapa del módulo. ¿Qué dice la tapa del módulo, Jorge? Ajá. Capellanía cristiana, material, capellanía y profesora. Deja que Dios escriba tu historia. Deja que Dios escriba su historia. Muy bien. Claro. ¿Y dónde está eso? La carátula es esa. Es la carátula, muy bien, ¿está? Cada vez que vamos avanzando en el curso, muy bien, porque depende cómo lo tengan abrochado, pero es la tapa del módulo en realidad. A medida que nosotros vamos avanzando en el curso, el objetivo es que ustedes encuentren una razón de por qué conocer y de por qué poder entender la historia, no solo la historia personal, sino también la historia de la propia iglesia. Eso es muy, muy importante. Yo siempre les he dicho en ya las varias clases que nos hemos encontrado, que es muy difícil amar aquello que no conocemos, ¿o no? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer, y después vamos a empezar a amar. Es más, con el tiempo muchas veces el amor, primero tenemos el encanto y después el amor. Estamos encantados si lo llevamos a esto, a una relación de pareja. Después cuando empezamos a conocer ahí queremos desencantarnos enseguida. Pero tenemos que conocer, no solamente conocer nuestra propia historia, que es muy importante, porque sirve para sanarnos, hay un propósito con ella, sino que también conocer la historia de nuestra iglesia, en el caso de ustedes del Ministerio Extendido. Sé que ya me han pasado el video, ya en esta semana voy a ir haciendo una revisación de todos los materiales que me van pasando, pero el objetivo es que se pueda conocer, que podamos conocer cuál es la historia, y que eso también sirva para poderla presentar a otros. Volvemos a estas primeras clases donde decíamos que somos cartas leídas, y realmente es así. Los capellanes, los que estamos afuera de la iglesia, somos cartas leídas, somos la cara visible de la iglesia, somos lo que se muestra, estamos en las instituciones. Y si nosotros eso no lo mostramos con amor, no lo damos a conocer con amor, con corrección, vamos a sembrar otra cosa y otra imagen en el resto. Entonces es muy importante, en primer lugar, que sepamos siempre de dónde nos sacó el Señor, pero que también podamos aprender a proyectar un futuro. Y eso también, acá es donde nosotros vamos a ver las herramientas para poder organizar la historia. Y acá también esto sirve para la iglesia. Tenemos que proyectarnos, tener una visión hacia el futuro. Y no me estoy refiriendo a una visión práctica, como hablamos o como se enseña en muchas iglesias, que puede ser ganar, consolidar, enviar, no, sino nos estamos refiriendo a una visión y a una proyección hacia cómo trabajar hacia adelante. Por eso es importante conocer la historia. Lo que rescato del versículo que les pasé, dice: si ustedes conocen la historia, verán que nunca antes sucedió algo parecido a lo que ahora sucede con ustedes. ¿Qué nos está mostrando en esas 2 o 3 frasecitas muy sencillas?
cuando nos paramos a pensarnos a nosotros mismos, cuando nos paramos a pensarnos a nosotros mismos y podemos mirar para atrás, tenemos que aprender a ver que el momento que hoy vivimos, sí, voy a desactivar el video porque la banda está muy débil y te escucho toda la pedacito. Entonces vamos a parar el video para que nos haga menos exigente ahí. Bien. Cualquier cosa, activen el micrófono y hablen, no hay problema, o respondan cuando pregunten. Dice que nunca sucedió algo parecido a lo que ahora sucede con ustedes. Incluso si nosotros llevamos a este tiempo, a este momento de lo que estamos viviendo, vamos a ver que lo que el Señor hace en esta recorrida con Él es único. Dice, pero todo esto es para que se den cuenta de que su Dios es verdadero y de que es el único Dios. No hay otro. Y eso es lo que tenemos que aprender a mostrar en esto de ser cartas leídas. También aprender a leernos a nosotros mismos. El primer tema arranca diciendo por qué es importante conocer la historia de la Iglesia y también la propia historia. Por eso usamos y nos remitimos en gran parte a la tapa, pero vamos a recordar en primer lugar qué es la historia del cristianismo, ¿no? ¿A alguno se le ocurre qué puede ser la historia del cristianismo o qué es? Perdón, Rosa, yo quería, ya que Sí, agrega. el tema de conocer la historia, ¿no? Yo vengo de hacer, yo cuando empecé a estudiar en secundario, lo empecé a hacer en Mar del Plata, vivíamos allá con mis padres y lo hice en la escuela técnica hasta el cuarto año, porque después me tocó la colimba, tuve que cortar, salí muy tarde de la colimba el año siguiente y ya no podía empezar en esa escuela porque ya era fuera de tiempo, así que me vine a Villa María, mis padres éramos de acá originalmente, y bueno, empecé a estudiar en la escuela del trabajo, que le llaman acá en Villa María, se llama así. Se le cortó, Roberto, el audio. Se le desactivó. Digo que yo en esa escuela terminé los últimos 2 años del secundario, donde yo estaba en un plan de 6 años, y los últimos 2 años lo hice aquí. Y no me interioricé mucho y tampoco me informaron mucho sobre la historia de esta escuela, de la Escuela del Trabajo de Villa María, ¿no? Y como que después vi a lo largo del tiempo que los compañeros de escuela mío, que sí se habían empezado en esta escuela y que tenían tal vez todo un pantallazo de cómo era toda la historia de la escuela, tenían otro afecto hacia la escuela. Se juntaban para los aniversarios y programaban todos los encuentros, pero yo como que nunca me involucré, como que nunca me integré a ese grupo, más allá del estudio que hice, lo terminé y bueno, ya está, como que la usé a la escuela para terminar pero al no conocer la historia, no me enamoré de la escuela. Al no conocer la historia, digamos, pasé de largo ese afecto hacia esa institución que me dio la posibilidad de tener un título. Y yo creo que pasa lo mismo en la iglesia. Que cuando nosotros nos integramos a una iglesia, es bueno que esa iglesia, que esa congregación, le informe a los fieles, a las personas nuevas, su historia. Porque yo creo que muchas veces mucha gente entra a la iglesia y se va, no se enamora de esa iglesia, porque no conoce la historia de esa iglesia. Cómo fue fundada, quiénes fueron los que empezaron con ese movimiento, cómo se fue gestando. Entonces, muchas veces falta esa información a los discípulos, ¿no? A los fieles nuevos. Conocer la historia de la institución. Yo lo viví en carne propia en la escuela secundaria, pero también en nuestra iglesia, en nuestra congregación, el pastor, el que está actualmente como pastor, hizo todo un estudio de la historia de la iglesia, de cómo se empezó, vinieron las primeras misioneras, que eran mujeres, y que establecieron una casa de oración, que después se reunieron con otros, que después donaron el terreno, que empezaron. Entonces es como que uno se siente y se integra a esa historia. Está muy bueno. Identidad. Ahí voy a agregar algo más, acá voy a enseñar un poquito de historia argentina también. Nuestro país, cuando empieza a formarse desde lo legal, después del año 1853,
con Urquiza como presidente y con una primera constitución afirmada, legal, aceptada por todas las provincias, digamos que el primer inconveniente que tenían era poder unificar estas provincias unidas, y que estas provincias unidas tuvieran una historia. ¿Para qué? Para que hubiera identificación, ya había símbolos patrios, todo eso había, pero no había una historia armada. Entonces las primeras presidencias después de la Constitución Nacional van a empezar a hacer un trabajo que se va a llamar de la unificación de la historia y del conocimiento de la identidad. El poder conocer la historia, nos da también identidad. Es así como que vamos a empezar después de la década de 1880 en Argentina, van a empezar a hablar de los primeros héroes de la historia. Entonces, así como en Argentina se van a empezar a dibujar historiadores y a empezar a surgir estos próceres como Sarmiento, como San Martín, como Belgrano, se tuvieron que tratar de que se identifiquen un sentimiento de identidad y de amor por la tierra, aparte de la unificación del territorio. O sea, el hecho de poder conocer la historia, nos da una identidad y nos da un amor por la tierra, porque un soldado va a ir a la batalla y defiende la bandera, porque hay amor. Hablamos también este lunes de esta cuestión de aprender a legislar, y a legislar plantando banderas, en nuestro caso plantando bandera en Cristo, ¿no? Recién yo les preguntaba qué será la historia de la Iglesia cristiana, qué podrá ser, qué podrá abarcar. ¿Qué podrá abarcar? Si ustedes leen el texto, está, página número 1, creo. Si ustedes lo leen al texto, yo no tengo problema que lean. ¿Sí, Mario? Sí, un poco la historia de la Iglesia, o sea, básicamente la podemos sacar de las Escrituras, lo más importante, pero también tenemos libros adicionales de historia de la Iglesia que no están en la Biblia, como el tema de las cruzadas, como el tema de tantas cosas que rodean a la historia en sí de la Iglesia. Entonces, contemporáneo. ¿eh? La historia contemporánea a la Iglesia, a cómo se fue formando la Iglesia. Claro, que la historia de la Iglesia no solo está dentro de las Escrituras, si bien es cierto que para los cristianos es lo más importante, pero hay libros seculares, o libros apócrifos, o libros de historia misma que contienen y nos ayudan a entender, a comprender lo que significa, ¿no?, la historia cristiana. Pero y el valor que tiene. Y el valor que tiene. Ahí vamos a ver que la historia tiene herramientas, es uno de los temas. Nosotros dice, ¿en qué nos vamos a basar? Dice, lo vimos en el primer módulo, dice, la historia del cristianismo se refiere a la religión cristiana, a sus seguidores, a la iglesia cristiana, con las diferentes denominaciones, desde la creación hasta la actualidad. No tenemos que limitar la historia, desde la misma creación hasta la actualidad. Lo vimos en las convicciones. Ahora, ¿qué dice? Ustedes van a ver que yo siempre les agrego fundamentos bíblicos. Dice que el cristiano, a diferencia de cualquier otra religión, el cristianismo en sí está arraigado en la historia. Como cristianos no negamos la creación, no negamos la historia, no negamos el tiempo que ha transcurrido. Después fíjense, otra cosa que tenemos acá para rescatar, dice, la Biblia no es solo un registro histórico, sino que también es la inspiración del plan de Dios para la redención de un mundo. Estudiar la historia de la Iglesia es ver la mano de Dios trabajando en medio de luchas, en medio de transgresiones y en medio de las glorias que los hombres puedan llegar a tener. El libro de Habacuc nos dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, y en medio de los años dala a conocer. También nosotros podemos ver que Dios nos permite y nos da los medios para que nosotros podamos conocer la historia. El pueblo judío también estaba basado
en la historia de su pueblo, por eso también el amor de ellos por esa nación, aunque disperso después en el alrededor del mundo, ellos amaban a esa nación por esa historia, porque eran el Dios, amaban al Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Es decir, acá también aprendemos, vamos a aprender algo también un poquito de la historia del pueblo judío, sobre todo en el último módulo, pero nosotros tenemos que entender también que hay una diferencia entre lo que es un Estado y entre lo que es una nación. Nuestra nacionalidad es cristiana, ¿está? ¿Qué quiere decir ser nacional de algo? Quiere decir compartir un origen común, un mismo lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje común, una palabra común que es la Biblia, una misma, en algunos casos las mismas costumbres o no, pero sí una misma historia común. Eso es adquirir nacionalidad. Nosotros somos de nacionalidad cristiana, somos de la nacionalidad del reino del Padre. Ahora, ¿qué es un Estado? Un Estado se caracteriza porque tiene territorio, tiene leyes y tiene poder. Ahora vamos a ver que los que son o corresponden o pertenecen a una nación no necesariamente tienen que tener territorio, ¿tá? Como el pueblo judío, que hace muy poco con la formación del Estado de Israel. Pero a ver, hay naciones como la judía, naciones como los gitanos u otros pueblos que viven en distintos estados, pero tienen una nación diferente. Nosotros también tenemos que aprender a identificar esta nacionalidad a la que pertenecemos. Tenemos un mismo origen común, está una legislación común que es nuestra palabra, tenemos una bandera común que es la bandera de Cristo, y nuestro territorio es todo el universo. A todo eso tenemos que ir a conquistar cuando el Señor nos mande. Bueno, ya habrán visto que utilizo muchos escritos para poder enseñar. Mi objetivo con esto es que aprendan a desmenuzar, a poder entender lo que los otros quieren decir. Y con esto también les estoy enseñando a ser capellanes. ¿Por qué? Porque el capellán tiene que aprender a poder saber escuchar y saber entender qué quieren o qué nos quieren decir. Este autor en específico nos habla, él es un profesor y le enseña, habla desde su lugar como estudiante, pero enseñándole a sus alumnos, y les dice, ¿por qué será importante estudiar la historia de la iglesia? Yo se los voy a explicar así muy rápido, después ustedes tomen puntos de acá. Él plantea específicamente 10 razones, pero a ver, entre las más importantes dice, porque esto nos ayuda a entender que la única fuente de autoridad es la palabra de Dios. Estudiar la historia es como ver la promesa, es aprender a ver cómo la promesa que Dios nos ha hecho como hijos suyos se va cumpliendo a lo largo de la historia. También dice que esto nos enseña a poder entender que somos miembros de este cuerpo. Somos parte. ¿Cuántas veces, porque yo soy de tal denominación, o porque yo asisto a tal ministerio, y en realidad somos todos uno? Distintas son las denominaciones, pero el cuerpo es uno. Y esto nos tiene que quedar muy claro a nosotros los capellanes. Muy en claro. Tenemos y respetamos una autoridad que está determinada a través de nuestra iglesia, pero somos uno, vamos más allá de las denominaciones. Poder entender de que somos parte de este cuerpo. Después dice, tenemos mucho que aprender de aquellos que caminaron con Dios, para tomar su ejemplo o bien para desechar lo malo. Hubo muchos hombres a lo largo de la historia, muchos que entregaron su vida por la palabra, en esto de ir y cumplir su propósito. De hecho pasa en la actualidad. Hasta el día de hoy podemos ver las persecuciones que hay a los evangelistas, a los misioneros. Nosotros nomás por ahí en las escuelas, como nos cuesta muchas veces poder predicar la palabra libremente. Cuánta oposición tenemos. Después dice, nos ayuda también a los pastores,
a tener una perspectiva correcta sobre el lugar de la iglesia en estos tiempos. Muchas veces nos pasa, y esto es sin el ánimo de criticar, pero hay mucha gente que no está preparada, que no tiene conocimiento, que no sabe qué lugar ocupa. Y esto también nos compete bastante a los capellanes. Tenemos que conocer de leyes los capellanes, conocer de historia. ¿Por qué? Porque de hecho nos está pasando últimamente que está habiendo proyectos que dan vueltas en las legislaturas, para poder hacer que ya no funcionemos como lo venimos haciendo, o sea, como asociaciones, sino que funcionemos como empresas, que tengamos que pagar impuestos. Por eso es importante que aprendamos, que conozcamos qué lugar ocupamos. Ahora ya vemos que hay un espíritu donde nosotros como iglesia a nivel general le estamos importando al Estado por los números, por lo que podemos llegar a pagar por los impuestos. No le quiero decir que esto sea por lo único que les importamos, pero sino que es importante que podamos conocer de que, y yo en una de los materiales que esta vez no se los subí, hicimos un estudio donde vemos el crecimiento que ha tenido la iglesia evangélica en Argentina. Cuando en uno de los últimos gobiernos de la presidenta Cristina, ella asiste a Estados Unidos, no sé si era por el tema de la ONU, no recuerdo bien específicamente, pero ella tuvo que presentar un informe sobre las distintas iglesias que había en Argentina. Y bueno, se hizo un estudio, y este estudio dio que las iglesias evangélicas en Argentina habíamos crecido escuchen esto, año 2006, más o menos en un 70%, o sea que a nivel numérico somos importantísimos. Por eso también hay muchas bajadas políticas hacia nosotros. Ahora, eso tenemos que conocerlo, ¿para qué? Para poder aprender y saber cómo utilizarlo, cómo poder volcar eso para enseñar la palabra. Y cuánto aún más los capellanes, que somos estos que estamos afuera, que estamos en las instituciones. Después dice, ¿para qué? También nos sirve para poder ver cómo lucharon y cómo se evitaron muchas veces que el nombre del Señor fuera vituperado. De la historia se aprende. Y ahí tenemos ejemplos, algunos a seguir y otros para ni siquiera atreverse ni a imitarlo. ¿Está? Dice, la otra cuestión, y hoy creo que hablaba algo de esto con Griselda, y sé que es el tema que seguramente ella va a plantear en uno de sus trabajos. Dice, y por último dice, para seguir aprendiendo, que es un reto. Dice, es mi deseo seguir aprendiendo y gozándome en el proceso. La historia nos permite esto, poder ser transformados, poder cambiarnos. Así que, ¿será importante nuestra historia o no será importante? Claro, ¿cuánto más para el Señor Jesús? Más si somos cartas leídas, más si somos aquellos que estamos en la calle enseñando el Evangelio, en las instituciones. Tiene que ser importante, Rosa, que acá a nivel de nuestro país, seguramente nos hemos dado cuenta que hay movimientos que quieren de alguna manera quitarnos un poco la argentinidad, quitarnos el patriotismo, digamos, sacarnos la identidad nacional, haciendo un revisionismo de la historia y cambiando la historia. Y haciendo todo un trastorno de lo que uno tenía incorporado, como los próceres, los prohombres y mujeres que han construido este país, a todos se los ha digamos, bueno, se los ha menospreciado, se les ha dado cierto tilde de distintas condiciones que no eran tan santas. Entonces han querido quitarnos esa identidad nacional, ese acervo, y también bueno, lo siguen haciendo, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos para que podamos perder esa identidad. Entonces, nosotros también en la iglesia, vamos a la iglesia, no debemos dejar de enseñar a nuestros discípulos la historia de la iglesia. Como decía Mario, no solamente la historia de la iglesia de los hechos, sino también la historia de los misiones y la historia que es, como es, que se puede contar y que es edificante, y la historia que también ha sido nefasta, porque en nombre de Dios se han hecho muchos ultrajes.
pero muchos crímenes también. Crímenes, exactamente, y se han parado mucha aberración, pero nosotros tenemos que ir conociendo para, como decías, analizarlo todo, retener lo bueno, y afianzarnos y amar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bien, ahora, y acá este punto nos permite seguir al tema que se viene. Dice que es importante que también nosotros aprendamos a investigar todo aquello que es verdad y aquello que no lo es. Nos vamos a encontrar con cosas que son verdad y cosas con las que no son verdad. Que nosotros tenemos que aprender a poder distinguir esto. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? La historia se basa en distintos tipos de fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son aquellos, pueden ser documentos, pueden ser testimonios, pueden ser objetos. Cuando hablamos de objetos nos podemos remitir a objetos fósiles, está a la paleontología, por ejemplo, a los estudios, todo lo que se hace. Esas son las fuentes, son todos esos elementos o esas formas o esas cosas que nosotros nos permiten descubrir si algo es cierto o si algo no es cierto. Ni hablar que lo primero que tenemos que aprender a utilizar es la luz de la revelación a través del Espíritu Santo. Pero las fuentes son esos elementos tangibles, tangibles a nuestra mano, que tenemos que aprender a utilizarlos para poder comprender qué es lo real, qué es lo objetivo, qué es lo que corresponde a lo que Dios quiere y qué no es real de todo. Vamos a tener dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿Qué les parece? Bueno, algunos ya han estado, pueden hablar, se ríen. Han recibido triple o cuádruple porción de... Si tuvieran que dar una lección oral ahí a algunos, la darían de 10, ¿no? La próxima clase la dan ustedes. Que vayan preparando. Que la vayan preparando nomás y la dan. ¿Cuáles podrán ser? Pero a mí me gusta que razonen mucho. ¿Qué podrán ser aquellas fuentes primarias? ¿Serán más alejadas o serán más cercanas en el tiempo? Más alejadas, las de primera mano, como quien dice. Nuestra historia, por ejemplo. Sí, ¿qué tiene nuestra historia? ¿Qué será nuestra historia? Una fuente primaria. Una fuente primaria. ¿Y cuándo será una fuente secundaria? Cuando es algún documento o algo que se puede palpar, que respalda nuestra historia como nuestra partida de nacimiento. Muy bien la alumna Manzanito, se acuerda de la explicación. A ver, hay veces no es muy fácil poder identificar si lo que tenemos en nuestra mano es una fuente primaria o es una fuente secundaria, porque esto también muchas veces tiene que ver con aquellos que nosotros estamos analizando. A ver, yo siempre le digo, vamos a llevar esto, a mí me gusta que aprendamos a entender todas las cosas y aplicarlas a nuestra vida, pero que también esto lo podamos entender bajo la luz del ministerio o bajo la luz de la iglesia. Ejemplo, si yo estoy armando mi propia historia de vida y necesito utilizar fuentes, cosas que corroboren lo que yo estoy diciendo, ¿qué podrá ser una fuente de primera mano, una fuente primaria? La partida de nacimiento, por ejemplo. ¿Cómo? No. Sí, Jorge. A ver, la primaria puede ser un testigo que vio no sé si me explico. O sea, si yo... Se escuchó cortado. Más allá de la explicación, se corta, Jorge. Si yo tengo que... ¿Se corta? A ver, habla. Dale. Hola. Más o menos. Ahí. No, digo... capaz que le erro, pero si yo digo, por ejemplo, si yo voy a contar la historia de tal persona o de tal barrio, si es la primaria, él
vi lo que vi, por ejemplo, que se construyó, fui testigo. Bien. Sí. Bien. Y si fuera la fuente secundaria, yo a un tercero cómo se construyó, pero esa persona no sabe, no lo vio, pero se confía en lo que yo le digo. Sí, bien. O puede ser, por ejemplo, también un documento, los planos, por ejemplo, que pueden o no coincidir con el edificio en la forma que está construido en la actualidad. Si nosotros lo llevamos a nuestra vida personal, por ejemplo, estamos armando nuestra historia de vida, a ver, una fuente primaria que puede asegurarnos 10 pruebas. En primer lugar, el testimonio de nuestros padres. Y una fuente secundaria, está material, por ejemplo, puede ser nuestra partida de nacimiento. Que eso corrobora lo que mi mamá dice. ¿Está? Todo lo primario es lo que nos llega desde el momento, en el mismo momento que sucedió. Ahora, vamos a ver qué pasa con la Biblia. Azucena también quería mostrar. Perdón, no te vi. Hola, los saludo, que no los saludé. Sí, y padre, en primer momento, ¿no? Cuanto más ellos como primeros testigos de nuestra primera historia, hasta de nuestras primeras pataditas, como todos. Así que yo creo que acudiría primeramente a mi madre como primera fuente. Exacto. ¿Está? Bien. ¿Que lo llevamos a la iglesia ahora o lo llevamos a la palabra? Por ejemplo, si nosotros estamos investigando cosas sobre la Biblia o cuestiones bíblicas, sabemos que nuestra primera fuente es la Biblia. La última que tenemos puede ser la Reina Valera, es la más estudiada, la más común. Ahora, ¿en qué se basará esa Reina Valera? ¿Cuáles serán las fuentes primarias de esa Reina Valera? Ejemplo, si ustedes agarran una línea de tiempo de las modificaciones de la Biblia, vamos a ver que antes de la Valera hubo otras modificaciones. Podemos ir a los manuscritos, ¿tá? Los primeros manuscritos, primera fuente. Depende desde qué lugar nosotros nos estemos parando para entenderla. Ahora, ¿qué fuentes secundarias serían de la palabra en sí o de la Biblia? Las investigaciones arqueológicas, por ejemplo, ¿tá? Que son restos materiales. Los tratados o trabajos hechos por pastores, sacerdotes, historiadores, teólogos. Todo lo escrito, lo que se le añade como escritura e investigación, esas son fuentes secundarias. Ahora, como cristianos, nuestra primera fuente es el Espíritu Santo bajo la luz de la revelación. Siempre que nosotros vamos a hacer algún estudio bíblico, pidamos la guía al Señor en oración, porque la revelación es lo principal. Yo siempre les digo, no me gusta la letra muerta, fue lo que les expliqué con ese libro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Señor me reveló en ese momento, lo anoto, lo he escrito. Nosotros tenemos una memoria a corto plazo muy fuerte, entonces nos vamos olvidando de las cosas, nos olvidamos hasta de la revelación. Siempre es necesario que anotemos, rayen las cosas, usen papeles, incorporen una agenda a aquellos que no la tienen, incorporenla, es muy importante. Yo hoy le digo, no uso cartera porque prácticamente no la puedo implementar, pero miren lo que es mi agenda. Esta es la de este año, tengo ya hace varios años. Yo les abrí una hoja adentro, aparte de que hay un montón dobladas, pero miren lo que es. ¿Está? La palabra tiene poder, ¿está? La escrita, aquella codificada, nos sirve para poder volver. A eso, acá está el vivo ejemplo cuando yo les digo, chicos, que no sea letra muerta todo aquello que aprendemos, que no sea letra muerta. Bien, cuando nosotros ya hablamos de las fuentes, de dónde podemos recurrir para comprobar las cosas, esto lo podemos aplicar tanto para nuestra vida, como si estamos investigando alguna cuestión, hasta para las cosas de la iglesia. Vamos acá. Dice, ¿con qué herramientas o qué herramientas puedo utilizar yo para organizar la historia?
Y acá hay una herramienta muy importante que son las líneas de tiempo, las líneas de tiempo. Y dice, ¿qué es una línea de tiempo? Es una representación gráfica de un periodo corto, mediano o largo. ¿Y qué hace esta representación gráfica? Nos permite poder representar procesos, hechos, acontecimientos. Dice, darte cuenta de qué cosas suceden al mismo tiempo y de qué cosas están sucediendo en diferente tiempo. Ejemplo muy claro. Hay muchas cuestiones de la historia que no se las enseña, ¿no? Y que por ahí nos cuesta mucho dimensionar en qué tiempo fueron o en qué momento han sido. Y, a ver, nosotros no podemos hablar de algo muy sencillo en la actualidad. Vamos, por ejemplo, a algo más actual o más cercano a nosotros. Podemos hablar en Argentina del peronismo, del gobierno del peronismo, pero al mismo tiempo podemos hablar, por ejemplo, del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí podemos ver que nosotros en una línea de tiempos nos sirven para estas cosas, ¿tá? Para poder acompañar, para poder comparar sucesos, hechos, dar detalles de ellos. Ahora, ¿estas líneas pueden ser aplicadas a nuestra propia vida? Sí. Y será importante que nosotros tengamos una línea de vida, que la conozcamos, que la usemos como una herramienta. Sí. Les voy a ser sincero. No me importa nada si no conocen la historia del mundo, pero sí quiero que conozcan la suya. Somos cartas leídas. El Señor la conoce, pero nosotros necesitamos adquirir estas herramientas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Van a tener que hacer una línea de tiempo? Sí. Van a tener que hacer una línea de tiempo de su vida. Por eso estamos viendo estos temas, por eso es importante que puedan recurrir a fuentes, entender cómo se hace, entender qué son. Dice, en Lamentaciones 3:40 nos dice que examinemos nuestros caminos. ¿Para qué sirve una línea de tiempo? Para examinar nuestros caminos. Si ustedes ven, o si han visto ya el videitos que les subí, van a ver que incluso las líneas de tiempo tienen un punto de partida. Van a ver que van trazando un camino. Ahora, ¿la línea de tiempo termina? ¿Tienen un fin las líneas de tiempo? No, somos eternos. No, para mí no. ¿Sí? Para allá, Griselda, Mario. ¿Nos escuchás? Sí, yo los escucho. Ok. Bien, nosotros ya estamos trabajando en la línea de tiempo, estamos trabajando con un tutorial y a la vez ya armándolo. A mí me llamó, no sé si me llamó la atención, me sorprendió porque nunca me imaginé que tenía una historia propia. ¡Qué bueno! Claro, ahora me doy cuenta que tengo una historia. Que cada uno tiene la... Sí, claro, yo hablo de mi historia, ¿no? Estoy armando, arranco desde que nací. Ahí se les corta un poco. Voy a ir viendo el tutorial a ver si se puede seguir en otra hoja. Pero qué bueno es que podamos descubrir que tenemos una historia, como así también mi iglesia tiene una historia que tampoco sabía. En realidad lo sabía, pero nunca me puse a analizar la cantidad de historia que tiene la iglesia en apenas 10 años de vida. Entonces, esto está muy bueno porque te hace ¿no? Y empezás a volver a pasar por el corazón todas las cosas, las vivencias y las historias y las tristes y las alegres, y realmente está muy bueno hablar de historia, pero no podés hablar de la historia del cristianismo si no conoces tu historia. Así que para mí fue muy revelador y estoy recabando información, pero en mi cabeza hay un montón de datos, de información de mi historia.
Así que estoy muy contento con mi historia y trabajando en eso. Para gloria del Señor. Y en cada una de nuestras historias, perdona, en cada una de nuestras historias hay un punto de inflexión. Y está el antes y el después de Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿no? Sí. Tenemos ahí un punto vos sabés que seco. yo estoy armando. Sí. Yo Sí, estoy armando mi historia y la historia de mi familia empezó cuando nosotros no íbamos a la iglesia todavía y había un hombre de la iglesia cristiana de Juan, un evangélico, que nos iba a visitar a casa para predicar la palabra. Yo nunca lo escuché, yo nunca lo atendí porque estaba en mi adolescencia. Pero hubo un clic en la familia que transformó toda la familia. Cuando mi hermano mayor atropelló con un camión a este hermano, que no era hermano en la fe en ese momento, a este creyente, y lo mató. Y este hombre dijo antes de morir, no lo acusó a mi hermano que era menor, no lo acusó que venía sin luz, y él dijo, esta muerte mía o esta situación va a servir para que toda esta familia sea ganada para Cristo. Y nosotros somos una familia de 7 hermanos, y hoy los 7 hermanos estamos con Cristo. Algunos con nuestros hijos estuvieron y ahora no están, pero mis sobrinos, mis cuñadas, los padres de mi cuñada, o sea, se ha hecho un ramillete de cristianos a partir de la muerte de un creyente. Pero la historia nuestra empezó ahí, empezó con la muerte o el testimonio. Entonces uno empieza a armar la historia y se hace, es como un mapa tan hermoso y tan tremendo y tan glorioso para el Señor, que ahora lo estoy repasando y es un árbol genealógico que se hace a partir de ahí, ¿no? Yo les decía cuando hablábamos el lunes pasado, le decía al resto de los hermanos, le digo, realmente poder entender el valor que tiene, el valor, muchas veces la historia está humillada, está tapada, está encerrada, no, nadie la quiere aprender, es la materia más fea en el colegio, la profe de historia es la peor de todas las brujas, es la peor de todas las profes, todo. Y realmente también cuando uno aprende a darle esa mirada de por qué el Señor la permite, porque no tiene que ver con una cuestión particular, del por qué el Señor la permite, ahí vemos realmente lo importante que es. Yo lo que quiero que entiendan que en esa actividad, por eso se dan estos temas, yo no quiero que ustedes me pongan hasta el día de hoy que la van a armar. Yo quiero una proyección. El Señor Jesús tiene una proyección con cada uno de nosotros. Hoy no es mi fin. Quiero que ustedes dentro de esa línea del tiempo, creo que ahí lo he anotado también, se proyecten hacia adelante, se pongan cómo se ven de acá 10 años, cómo se ven de acá 20 años, qué planean hacer, qué proyectos tienen. Esta línea y podernos conocer nos permite eso también, examinar el camino para ver dónde estamos caminando, pero también ver hacia dónde caminamos. Por eso yo también le decía que es importante que esto lo podamos aprender también para la iglesia. La iglesia tiene que saber hacia dónde camina. En este tercer módulo ustedes van a ver que les voy a subir una planilla, que ya creo que es costumbre, una planilla donde hay una comparación sobre cómo el hombre ha dividido la historia de la humanidad y cómo se divide la historia de la iglesia a partir del Señor Jesús. ¿Para qué sirve también? Dice, para examinar nuestra propia obra, y esto nos da motivo para alegrarnos de nosotros mismos y no con respecto a otros. Ahí Mario lo pudo expresar, nos da gozo conocer nuestra historia, nos da gozo realmente cuando el Señor nos muestra la importancia que realmente tiene, la importancia de poder entender esto. Y ahí nos damos cuenta que es el Señor el que escribió nuestra historia, como dice el texto ese, ¿no? De Isaías. Es Él el que fue escribiendo nuestra historia. Nos damos cuenta ahí en ese repaso tan sintético de nuestra historia, nos damos cuenta cómo Dios fue armando y fue acomodando todo para llevarnos a su propósito. Es divino, es hermoso, maravilloso. Bueno, yo ahí les subí, ustedes van a ver que tienen pasos para ir haciendo una línea de tiempo. Eso es porque tienen que hacer una línea de tiempo personal. Yo en esto rompo toda estructura porque, a ver, si la quieren hacer en imágenes, en una afiche, pasarme foto y contármela de esa manera, la pueden hacer.
Si la quieren hacer en un formato Word, en un formato Excel, y saben utilizar esas herramientas, también la pueden hacer. Mi objetivo principal, aparte de que ustedes puedan conocerse a ustedes mismos y la obra que Dios ha hecho en ustedes, que puedan lograr identificar y que se proyecten, es que también puedan aprender a manejar estas herramientas. Y si no les salen y el tiempo no les da, no importa, lo hacen de la forma que les salga. Para mí es importante lo que el Espíritu quiere transmitir y les va a transmitir, porque estoy muy segura lo que les va a transmitir a través de que ustedes puedan hacer su propia línea de tiempo. Después lo que ustedes tienen, en las hojas que continúan, dice la historia contenida en la Biblia. ¿Por qué vamos a ver nosotros estos temas? Porque la Biblia es nuestra principal fuente de historia. Ahí yo les puse, primero vamos a hablar del Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos en las iglesias lo forman con respecto a estos temas, pero es un cuadrito donde está bien organizado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento con respecto a qué tipo de libros constituyen cada uno. Y dice, la historia del Antiguo Testamento presenta un análisis, que manifiesta ser más que un hecho histórico del pueblo judío. Es la historia sagrada que descubre la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre, y en él se registra no solo lo que Dios ha hecho, sino también el plan divino que tiene para la humanidad. ¿Está? Vemos que ya ahí desde el mismo Génesis está revelando a Cristo. Cuando dice el verbo se hizo carne. ¿Está? Lo que van a tener después es una síntesis explicativa como para que puedan saber, pero es modo muy sencillo, muy acotado, para que puedan saber qué contiene cada libro desde lo histórico. No es importante que lo sepan, no hay ningún trabajo específico para eso, porque yo podría haberles dado una pregunta que diga, a ver, me explica qué dice Levítico, No. Me interesa que el Espíritu Santo trabaje en ustedes y en la línea de tiempo, y que puedan conocer la historia de su iglesia, y que puedan entender por qué hay razones y por qué hay fundamentos para poder entender la historia. Vamos a pasar muy rápido a la explicación de las actividades. Esta sería la actividad número 2. Vamos al punto número 1. El punto número 1, como siempre, que me interesa, que lean. Que lean, como siempre, que lean. El punto número 2 dice, ¿por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Es el texto. Este texto lo van a trabajar en las dos siguientes preguntas. En la 2, ¿qué quiero? Que fundamenten en ítem la importancia de conocer la historia de la iglesia. ¿Cómo se hace para fundamentar en ítem? Ponemos un título, ponemos un nombre, ¿tá? El título que dice quién soy, el texto, fundamentos de por qué conocer la historia según tal autor. Ponen su nombre. Acá estoy enseñando y ya van a empezar a ver también qué principios quiero enseñar detrás de esto. ¿Qué es escribir en ítem? Que ustedes puedan ir detallando. Y esto es no solo teniendo en cuenta lo que tienen escrito en negrita, sino el anexo en sí, el anexo completo. No se imaginan lo chiquito que tengo mis oídos, mis agujeritos de los oídos, que no entran los auriculares. En mi casa se me ríen de eso. Tienen que fundamentar en ítem. ¿Qué quiere decir esto de ítem? Pongo punto 1 o pongo esa estrellita que aparece en el Word, o hago una bolita si lo voy a hacer en forma manuscrita, y voy sacando fundamentos, es decir, razones por las que yo considero, de acuerdo a lo que está diciendo este autor, que es importante conocer la historia. Un ejemplo, ítem 1, para poder entender qué errores cometieron los hombres creyentes del pasado. ¿Está? Ítem número 2. Para que los pastores aprendan a conocer o conozcan dónde está ubicada la iglesia o qué lugar ocupa la iglesia en la actualidad. Eso es en ítem.
los que ustedes consideren necesarios. Así, a modo sencillito. Todos los que ustedes pueden descubrir. Él da 10 razones, pero dentro de esas 10 razones, cuando ustedes se pongan a desmenuzar el texto, cuando ustedes se pongan a internalizarlo y el Espíritu Santo les revele, van a ver que aún hay un montón más, no solamente hay 10, hay muchos más escondidos. Vamos al punto número 3, y de esto varios me han preguntado también por privado. Dice el punto número 3, es el mismo anexo, es el mismo anexo. Pero acá lo que tienen que hacer ustedes es elegir alguno de las palabritas o de las partecitas del texto que están puestos en negro y hacer un escrito. ¿Qué requisitos tiene que tener ese escrito? En primer lugar, tiene que ser hecho en un archivo Word. ¿Qué tipo de letra tienen que utilizar? A ver, acá se les pide de esta manera. Tienen que utilizar, hacerle un título y usar letra Arial 12 e interlineado 1.5. ¿Por qué será que se les pide de esa manera ese texto? No hablen ahí Isabel y Lisandro. Bueno, la ASU también sabe, Jorge también. ¿Por qué será que se les pide de esa forma? ¿Puedo? Sí. Allá Griselda, Mario, a ver. Que ellos son nuevos en la clase. ¿Por qué será? Activa el micrófono. ¿Por qué será que se les pide como requisito que el texto tenga estas cosas? Ese escrito. ¿Por qué se les pide en el punto 3 que el texto tenga los... Donde pedís que sea en el modo Arial 12,5, una cosa así. Yo la verdad que no sé por qué, lo puse así. Lo puse en Arial, lo puse en 12, no entendía. Le pregunté a Griselda y dice, no sé por qué será. La verdad que lo hablamos, pero yo no lo escuché por lo menos. O no lo entendí. Lo hago porque dice ahí, pero no sé por qué. Bueno, a ver... Apago la cámara porque si no... Se corta. Allá los que saben por qué, a ver... Bueno, es una de las... No, dale vos. Dale vos. Porque tenemos que aprender a redactar cartas. Y no sé si le había dicho a Licho que una de las cosas que yo sé es escribir, pero no sé subrayar, no sé alinear. Entonces, sí. Esto me enseña a aprender a redactar y a hacer divisiones, cómo se hace una carta de presentación. Exacto. Los capellanes... Son las reglas de las normas APA. Que las normas APA son las normas que necesitamos usar para cualquier redacción. Exactamente. A ver, a mí me encantaría que algún día tener capellanes que escriben textos, que escriben libros, que hacen tesis. Me encantaría que salgamos al mundo de esa manera. Las normas APA... son normas dadas a nivel mundial que nos establecen la forma de las escrituras de los textos. O sea, a mí no me importa que ustedes aprendan historia, me importa que ustedes aprendan no solo cómo redactar, sino cómo poder utilizar las herramientas y que la utilización de esas herramientas estén acordes a lo que la legislación solicita. Nosotros como capellanes, y les va a tocar como instituciones, a ustedes ahí Griselda y Mario, en muchas situaciones hacer cartas de presentación, hacer notas, por ejemplo, para que esas notas cumplan con los requisitos solicitados, y eso que no les pedí margen ni me extendí en el pedido, fue muy sencillo. Pero esos son los requisitos que se piden. El hecho de poder saber hacer una presentación, de saber redactarlo, de pedir permiso. Fíjense que en el punto anterior yo le pido ítems. ¿Saben por qué le pido ítems? Porque cuando ustedes tengan que hacer una solicitud o un permiso
para ir a algún lado y tengan que especificar las razones, lo puedan hacer. Solicito tan permiso en virtud de, por ejemplo, la situación socioeconómica de la familia tal. ¿Para qué? Para asistir de forma continua en el área espiritual y en el área social a esta familia en necesidad. Entonces yo con estos textos estoy aprendiendo a fundamentar, aprendiendo a hacer solicitudes, y no solo eso. Si yo voy, tengo que ir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Villa María capellanes que trabajan en el área de adicciones, y puede pasar que nos toque pedir algún permiso a los asistentes sociales, hay un área en Villa María que trabaja, y nos puede pasar tener que pedir un permiso a ellos para poder asistirlos. Me imagino que ahí también en el Ministerio Extendidos también, o notas de autorización que nos tengan que firmar los padres. Tienen que cumplir estos requisitos, porque bueno, acá les enseño también algo un poquito de derecho. Un abogado puede utilizar que el escrito no corresponde con lo que se estipula en la legislación y por eso esa autorización no sirve. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a conocer todas estas cuestiones y aprenderlas cómo hacer. Si el diablo va adelante, nosotros tenemos que ir un poquito más adelante en cuanto a conocimiento y a saber cómo se aplica, cómo se hace. Sí, Jorge. Bueno. Y otra de las cosas, mientras vos estabas hablando, pensaba que es importante no estar dependiendo de otro, porque se pueden presentar oportunidades de ir a tal lugar y hacer una carta y no podemos ir o nos limita y dependiendo de un tercero para que no haga una carta, para que para que la escriba. Nosotros tenemos que estar atentos para aprender. O sea, para mí, sinceramente, quiero decir que son cosas nuevas, si bien uno lo ha leído cartas, pero uno nunca es mecánico. La recibo, pero nunca nadie, o sea, yo al menos no analizo cómo está hecha la carta, cómo está subrayada, cómo está la fecha, ¿no es cierto? Uno es... Hoy en día, de paso les enseño, yo sé que acá hay varios que tienen negocio, yo en mi caso particular también estoy estudiando abogacía, y por ejemplo con el nuevo Código Civil y también, bueno, incorporado con la nueva ley de alquileres hace un poquito, nuestra ley a nivel argentino tiene muchas lagunas, es impresionante, pero a mí me asombró muchísimo interpretando estos días y leyendo algunos textos, me asombró muchísimo porque, por ejemplo, siempre sabemos que tenemos, hablando de cartas, ¿no?, que tenemos un domicilio legal, un domicilio real, pero ahora tenemos y se puede llegar a utilizar lo que son los domicilios a través de un mail, ¿está? Los que son los domicilios y las notificaciones online. A ver, vos podés aducir como medio de prueba que vos notificaste vía online a la persona, porque los correos electrónicos son considerados direcciones. Dirección. De hecho se llaman dirección de email. Dirección de email. Entonces también, son cuestiones a raíz no las tenemos en cuenta. De no saber muchas veces cómo presentar este tipo de cosas, no hacerlo de la manera correcta, hemos tenido muchos cierres de puertas, ¿no? Nos han rechazado muchas veces por directamente no hacerlo, y por si lo hicimos mal. Entonces, bueno, es una manera de ir corrigiendo esos errores a través de la enseñanza, del aprendizaje de este tipo de detalles. Bien, ¿se entendió el objetivo que hay detrás de que ustedes lo hagan de esta manera? ¿Sí? Por allá Griselda, ¿entendieron? Ahí te dejo hablar, Isabel, ahí lo dejo. Griselda y Mario, ¿pudieron entender lo que ustedes en la primera clase? Bueno, no sé si me escucharon, pero... Griselda... Bueno, Isabel, dale. Tienen dificultad con internet, capaz que... Con internet, sí. Sí, Juan anda mal internet. Sí, está pasando todo. Lo que quería por ahí agregar un poco a lo que vos contabas del tema de por qué escribir así y todo,
En trabajo social, yo el año pasado tuve la materia con todo lo de las normas APA, y nos decían, para que nosotras entendamos la importancia, nos explicaron que si fuéramos trabajadoras sociales dentro del área de justicia, de nuestra solicitud o no, depende la libertad o la prisión de una persona. Depende de cómo nosotros vayamos a redactar una nota o lo que sea. Y también el acceso a una cárcel, el acceso a un hogar, todo dependía pura y exclusivamente de nuestra redacción. Exactamente. Por eso es importante que aprendamos a hacerlo, sí, sin duda. Sin ninguna duda, tiene un valor impresionante. Acá esto me lleva, y por lo que te escuché a vos, Isabel, quiero hacerles un recordatorio. ¿Alguno se acuerda? Y acá tienen el profe, ¿se acuerda cuál era la definición de capellán? ¿Qué era un capellán? ¿Qué era un capellán? Bueno, se lo tengo que decir yo, no. No puede hablar usted, Roberto. Usted baja la mano. Es un siervo que está representando a Cristo mismo. Es un representante de Cristo. Más allá va. Persona que es la persona que tenía el oficio de ministrar y ofrecer apoyo espiritual. Sí. No te escuché la última parte, Isabel. Ministrar y ofrecer apoyo espiritual. ¿Qué más? ¿En dónde? Somos misioneros institucionales. Misioneros institucionales. Como misioneros institucionales, yo siempre cuando a mí me preguntan y tengo que definir lo que es un capellán, yo lo defino como aquel siervo, aquel servidor de Cristo, aquel hijo del Padre, ¿está? Que asiste espiritualmente, así como los asistentes sociales, pero que asiste espiritualmente puertas afuera de la iglesia, no solo a aquellos que se han convertido, sino a los que aún no se han convertido o no conocen a Cristo. Y volviendo al tema de la redacción, usen el corrector de Word. Claro. Es muy feo recibir una carta muy bien encuadrada, muy bien... con errores. Con error de ortografía. Eso no se perdona en ciertas instituciones, y yo tampoco lo perdono. A mí me da fobia ver tantos errores de ortografía en las redacciones. A veces pasan en Twitter, en Instagram, o en texto tan lindo, con toda una florcita hermosa y con toda una... y le ponen un error, hacer sin H o con C, con S, digo. Entonces, bueno, ahí se me perdió toda la ilusión, todo el encanto. El encanto, justamente. No, yo reniego un poco con el diccionario porque hay veces me cambia palabras, palabras que no tiene incorporadas, y siempre digo, tengo que ver cómo lo modifico, o si ya viene configurado de esa forma. O sea, y otra cosa, les soy sincera, no me gusta hacer audio. Yo valoro mucho la escritura, entonces siempre prefiero mucho escribir. Van a ver, hay veces recibo muchos audios y mis respuestas son en escrito. Valoro mucho la escritura, ¿está? Porque, a ver, utilizamos varios sentidos al escribir. Vos podés estar haciendo un audio y estás haciendo otra cosa. Tu mente está en otro lado y estás respondiendo. Entonces valoro mucho la escritura desde ese lugar, porque te implica que vos respondas prestándole atención a la persona y teniendo en cuenta qué es lo que estás queriendo decir. No quiere decir que en un audio no lo hagas, pero utilizamos y hacemos trabajar un poquito más algunas partes de nuestros hemisferios cerebrales, ¿está? Por una cuestión de que considero que también el otro se merece esa atención. Vamos a explicar la línea de tiempo así en forma muy rápida porque ya estaríamos en el horario. Bien, así que aprendieron, ¿es importante nuestra historia de vida? Sin ninguna duda. ¿Qué quiero que hagan con esta historia personal? Yo les pasé, hay unos tutoriales. El tutorial que yo les pasé es para hacerlo en forma sencilla.
Si alguien lo quiere hacer en Word o en PowerPoint, yo les voy a compartir que Griselda hace un rato me pasó un tutorial muy sencillito de cómo hacerlo en Word. Yo por ahí les soy sincera, no lo pasé en el grupo porque no los quería confundir y asustar tanto, porque digo, se me van a asustar acá y la verdad que no es la intención. Pero le doy gloria al Señor porque cuando veo de que ustedes tienen ese interés y lo quieren hacer en Word, realmente eso me demuestra que hay ese amor por querer cambiar, por querer aprender, por querer usar todas las herramientas que hoy tenemos para el servicio de Dios, y eso el Señor lo recompensa. Así que declaro para todos aquellos que se desafían continuamente en cualquier área o en cualquier cosa, declaro pero bendición y declaro que recompensa, que van a recibir recompensa por eso. Yo les voy planteando distintos puntos, les pido que oren, que puedes comenzar, dice, desde antes de tu nacimiento. Estás contar la historia desde mucho antes que naciste. ¿Por qué será todo esto? Porque habíamos puesto, ustedes vieron, para poder examinarnos. Y yo ruego al Padre que también en este tiempo reciban revelación cuando la hagan, si haya situaciones o cosas que aún el Señor tenga que trabajar o sanar, que a través de esta línea de tiempo se las pueda revelar. Es mi mayor objetivo. Y se puede comenzar desde antes, puede incluir hechos importantes de tu niñez, como tu rescate escolar, y se detallan los momentos en los que llegaste a Cristo, tu servicio, etc. Ahora, la misma debe contener cómo te proyectas o cómo te ves desde el 2021 en adelante. O sea, que esa línea de tiempo tiene un fin. No. ¿Está? Y yo les preguntaba, muchos ya los escuché, me falta, no sé si Griselda y Mario me escuchan. El resto ya me lo contó, pero me gustaría saber cómo se proyectan Griselda y Mario hacia un futuro. ¿Cómo se ven después del 2021? No sé si se les cortó. No, se les debe haber cortado. No sé si usted, Roberto, ahí o les puede escribir. Escríbale que le estamos preguntando cómo se proyectan después del 2021. Azu, vos me habías contado, ustedes también, Jorge y Tere también. Toma. Rosa, Sí. mientras se comunican los chicos, Sí. estaba mirando acá, dice, antes de mi nacimiento, en mi caso, y cuando mi mamá me contaba la historia, por ella era sanjuanina, y ella era sobreviviente del terremoto del 44. ¡Ah! ¡Qué impronta hay! Claro, entonces ella nos contaba lo que había pasado después que mi abuelo se volvió a casar y nos contaba toda esa historia, pero antes que yo conociera a Cristo, para mí es una historia más, ¿sí? Después que conocí a Cristo y que Dios me fue sanando, fui entendiendo las heridas que fue trayendo todo esto, ¿sí? Y cómo se va trasladando de una generación a otra, y uno va cargando cada vez una piedrita más a esa mochila. Exacto. Y esa mochila es la que nosotros tenemos que entregarle al Señor para que la vaya sacando. Pero no es un proceso de un día para el otro, es un proceso de días, meses y años. Y años, exacto. ¿Sí? Ahí está Mario, creo, ahí está Mario. Mario, ¿nos contás cómo te proyectas? Porque, bueno, viste que la línea de tiempo pide en uno de los puntos, dice, debe que coloques cómo te proyectas desde el 2021 en adelante. ¿Lo estuviste pensando ya? ¿Cómo te imaginas? Tengo muchos problemas para
entrar en la señal. Te veo y se corta mucho. Me dice conexión internet inestable. ¿No? ¿Me escuchan a mí ahora? Sí, sí. Ok. Repetime la pregunta, por favor. ¿Vos decís cómo nos proyectamos para el 2021? Desde el 2021 en adelante, en tu línea de tiempo, ¿cómo te proyectas? Mirá, en la línea de tiempo que yo estoy trabajando, recién voy cuando tengo 15 años, así que todavía me falta un montonazo. Pero sí, creo que el 2021 va a ser un año atípico. De hecho, ya el 2020 muy atípico. No me animo a pensar para el 2021. Sí que sé ¿Cómo que va te a ser... ves? ¿Cómo te ves en tu servicio al Señor? ¿Qué te imaginas haciendo de acá unos años? Mirá, mi servicio hoy está en dos, o nuestro servicio como matrimonio, como pastores, está enfocado hacia dos direcciones, ¿no? Y estamos a la expectativa a ver Dios hacia dónde nos está llevando. Por un lado, y esto la iglesia ya lo sabe, estamos pastoreando hace 10 años la iglesia de Pigüé, que fue nuestro primer proyecto, que fue nuestro primer hijo, y después vino un segundo hijo que no fue, digamos, planeado. Apareció como los segundos hijos que aparecen, que no lo planeás y de pronto sí, el debate te da positivo. Y entonces te tenés que replantear qué vas a hacer con ese segundo hijo que viene, ¿no? Entonces, por un lado, tenés el primer hijo, con el que llegó primero a tu vida, con el que tenés tus conexiones, con el que pasaste años, y tenés este segundo hijo que llegó sin avisar, pero también es parte de la familia, y como todo padre tenés que hacer que estos dos hijos se lleven bien, se conozcan, se ayuden, interactúen, que caminen juntos, y eso estamos trabajando en este tiempo. Para nosotros, ministerialmente, en el 2021, nosotros vemos que por un lado tenemos la responsabilidad pastoral con la iglesia, pero por otro lado tenemos una responsabilidad más global, más macro, que es este ministerio extendido. Dios nos ha puesto en esta bifurcación, digamos, donde tenemos que, por ahora estamos haciendo las dos cosas, pero ya con el tiempo pienso yo que vamos a tener que definir qué vamos a hacer con nuestra carrera ministerial. Cuando tenés dos hijos, amás a los dos y no podés decidir por uno o por otro, ¿no? Pero yo creo que Dios en su sabiduría va a poner la situación, nos va a dar la sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pienso que el 2021 va a ser un año donde se va a recoger todo lo que en el 2020 se ha sembrado y va a ser un año atípico donde vamos a tener que acomodarnos a una nueva situación mundial, ¿no? Mundial y a nivel país y a nivel iglesia. Creo que las reuniones no van a ser iguales a como veníamos, las canciones, la ofrenda, el mensaje. Me parece que como iglesia nos vamos a tener que acomodar y ayornar y funcionar de distintas maneras. No sé cómo, creo que Dios nos va a dar la estrategia, pero hoy casualmente hablamos con mi esposa cómo va a ser el año que viene, ¿no? Y qué estrategia vamos a emplear y qué vamos a hacer. Sinceramente no tengo una claridad ministerial de lo que va a ser el 2021. Sé que vamos a tener tenemos expectativas porque son cosas extraordinarias que está viviendo el mundo, la iglesia, y creo que nos vamos a tener que adaptar, pero creo que básicamente vamos a tener que poner sabiduría del cielo para poder captar, en primer lugar, mantener a la iglesia, ¿no? Va a ser muy difícil y va a dar trabajo que nos acostumbremos a reunirnos otra vez si es que está la posibilidad. Volver a captar a la gente que estaba, ver o cosechar lo que estamos sembrando en el 2020, y no sé, realmente no tengo un 2021 proyectado, sí con expectativas, sí que sé que Dios va a hacer muchas cosas, pero de qué manera, creo que con el tiempo Dios nos va a ir mostrando. Hoy por hoy, sinceramente, no la tenemos. Te cuento, Mario, y bueno, muchos ya lo han escuchado y le cuento a Roberto. El lunes, cuando les hago esta pregunta, la verdad fue sorprendente lo que algunos respondieron. Hay unos hermanos que se imaginaban en un motorhome, creo que se dice así, predicando
el Evangelio con banderas, porque hablamos de enarbolar la bandera de Cristo, por distintos lugares de Argentina. Dice, no sé de qué vamos a vivir, pensaban ellos, dice, pero la idea es ir en esto. Y otro de los hermanos dice, bueno, yo sumo las artesanías. Así que, como nos imaginamos, eso tiene que ver también con proyectarse, no solo en lo que uno está planeando o pensar, o en lo que va a servir al Señor, sino, en realidad eso está siempre implícito. Nos planteemos el futuro que nos planteemos, el servicio está. Creo que muchas veces el desafío es plantearlo desde el cómo, ¿no? Desde el cómo y desde qué estrategias también. Así que yo les dije, bueno, si van a viajar por el país, a mí me gusta, yo me sumo. Yo me sumo enseñando. Así que había hermanos que también se ven su futuro preparando gente en la escuela, en las escuelas de la iglesia. Así que cada uno ya con algo ya pensado cómo seguir y cómo hacer. Bueno, les reitero lo mismo que le reiteré al resto. Si tienen alguna duda, me escriben al número personal, al privado. He recibido ya varios trabajos, hasta la semana que viene no los voy a poder corregir. Si ustedes revisan las fechas en las que yo les pongo las actividades para presentar, siempre son fechas tentativas. Quiero que siempre tengan como prioridad el servicio al Padre y donde Dios los ha puesto, y no el trabajo de una materia. No les estoy diciendo que no lo tienen que hacer, sino que pongan como prioridad y como primero al Padre y a lo que están haciendo o a lo que están sirviendo, y el resto lo podemos charlar. El resto lo podemos charlar. La semana que viene van a estar ya recibiendo las devoluciones de lo que me han ido presentando. No sé si mañana o el domingo, creo que me voy a tomar mañana, porque hoy, a pesar de ser el día del profe, del maestro, me tocó trabajar todo el día. Arranqué muy temprano, sinceramente. Hoy tuve que... ¡Feliz día! Tuve que resolver cuestiones de títulos de la escuela, di particular esta mañana, ahora por la tarde, pero bueno, yo creo que el mejor día es cuando uno lo vive haciendo lo que le gusta, lo que ama y lo que el Padre nos pide, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor gozo, aparte de la honra. Vamos a ver qué arman acá los aspirantes para el Día del Estudiante, el 21. ¡Claro! Vamos a ver acá si el picnic, ¿qué van a hacer? ¿Un picnic? ¿Van a hacer una juntada, un fogón? ¿Qué van a hacer? Vamos todos para allá, para Villa María, a bañarnos en el río. Dale. ¡Qué lindo! Ahí, ¿cómo era el lugar? Al Arenero. El Arenero, vamos al Arenero. ¿La conocen? Sí. Bueno, estamos... No les vino Tenemos un primo de ella ahí. No les vino ningún hijo no esperado allá como a Mario, el segundo, por el Arenero y todo eso, ¿no? No, antes del Arenero. No llegaron. Bueno, no llegaron. Vamos a terminar, pues ya son las 9:30 casi, así que vamos a dar un tiempito de oración también para que se nos siga guardando en estos días, en esta semana. Se vienen tiempos difíciles, oremos por nuestro país, hay muchas cuestiones que se están fraguando que, bueno, van a dar que hablar y lamentablemente vamos a tener que prepararnos para afrontar todo esto que viene, pero el Señor nos va a dar la entereza, la sabiduría y el coraje para hacer frente, y también estar preparados para lo que haya que enfrentar. Informémonos de todas las legislaciones que se están queriendo implementar, de todo el tema vacunatorio, de todo el tema del Código Civil y Comercial, que nuevo, que nos está quitando hasta la identidad personal. Bueno, hay varias cosas muy grosas, muy tremendas, que tal vez por desconocimiento no estamos alertando, pero bueno, infórmense, vean, escuchen, lean, no ponemos ningún tipo de título a esto, pero lo importante es que se informen y escuchen y por supuesto vayan sacando conclusiones y eligiendo realmente las fuentes, ¿no? Para que no nos
digamos, metan el perro, como quien dice. Así que bueno, oramos por nuestro país, por la situación social, política y económica que se está viviendo, y que esto el Señor tome control y podamos, como iglesia, también contribuir para bien, para que esto se normalice en el nombre del Señor. Incluso también pido oración para todos, yo después lo voy a subir en mi grupo, que oremos por todo este grupo, por este grupo completo de los 30 que somos, por los medios de comunicación, por las ondas, por los satélites, por las conexiones, que oremos. Son las estrategias que el Señor nos está brindando en este tiempo. Bendigamos esas estrategias, estos elementos, estos instrumentos para que funcionen en forma adecuada, para que todos podamos tener acceso. Y bueno, que oremos por todos los capellanes, por los que ya se han recibido, pero también por estos 30 que estamos acá en camino, ¿no? Por cada uno de ellos. Le pedimos al pastor, el hermano Vidal, si puede despedirnos una oración, hermano. Hacemos una oración cortita así para cumplir con el horario y nos encomendamos al Señor. Habilite el micrófono, a ver si lo puedo habilitar yo de aquí. No lo encuentro acá. Si puedo habilitar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Amado y eterno Señor, te damos gracias por este estudio que hemos hecho, Señor, esta capacitación para poder trabajar, Señor, con nuevas herramientas más efectivas para los tiempos difíciles que se avecinan, Señor. Creemos y estamos convencidos, Padre, que hoy debemos trabajar más que nunca, Señor, en oración, Señor, y también siendo cartas leídas, como se dijo en esta noche, Padre. Que tu gracia, tu poder, Señor, fluya sobre cada uno de nosotros, Señor, como iglesia tuya, Señor, para que podamos desactivar toda obra de maldad del diablo, todo plan satánico, lo abortamos en el nombre poderoso de Jesucristo, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Bendice, Señor, a los maestros en su día, y también, Señor, a los alumnos, Señor, para que tu sabiduría, Señor, esa que viene en lo alto, Señor, los empapes, Señor, de todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor, para hacer la obra, Señor, que tú nos has encomendado. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a terminar. No sé, Rosa, si tiene algún... Sí. No, nada más que agregar. Cualquier duda consulten y bueno, que tengan un fin de semana muy bendecido. Nos veríamos el lunes, Dios mediante, a las 20 horas. Ya seguramente el domingo, mañana me voy a tomar el día, pero seguramente el domingo les voy a estar subiendo. Eso no quiere decir que no vaya a contestar, si me pregunto voy a responder. Pero el domingo les voy a estar subiendo el módulo número 3, así ya pueden empezar a leerlo y lo tienen para la clase del día lunes. Y bueno, los espero, me son de honra y de mucha alegría todos.